Era solo un padre soltero y sin Blanca en la fila 17 hasta que el avión se estrelló y el director ejecutivo lo llamó. ¿Alguna vez te preguntaste cómo suena el silencio a 9.000 metros de altura? Preguntó Jack en voz baja, ajustando el pequeño monitor de oxígeno que llevaba su hija en la muñeca. Emily no levantó la vista. Estaba demasiado ocupada dibujando corazones en la ventana empañada del avión con el dedo. Creo que suena así, susurró, trazando un último remolino antes de apoyar la cabeza en su hombro. Jack no respondió. Simplemente cerró los ojos y dejó que el zumbido de los motores llenara el espacio entre ellos. No era el silencio de la paz, sino el de la demora, de algo a punto de romperse. Los asientos 17A y 17B albergaban a un padre y una hija aferrándose a un tiempo prestado. Jack Dawson, de 38 años, tenía el rostro de un hombre que había pasado demasiadas noches arreglando cosas rotas y muy pocas arreglándose a sí mismo. Tenía las manos ásperas, sus vaqueros desteñidos, y la sudadera gris con capucha que llevaba tenía el logo descolorido de un sindicato que ya no existía. La niña a su lado, de apenas 6 años, estaba pálida como el papel, con los labios morados cuando reía demasiado. Emily, su universo entero, aferraba un oso de peluche, al que le faltaba una oreja y un corazón que luchaba por latir a tiempo. Al otro lado del pasillo, en el 17C, estaba sentada Charlotte Hall, impecablemente serena, con su tableta abierta, pero intacta. Su blazer azul marino y su blusa de seda pulcramente metida gritaban ejecutiva, pero su lenguaje corporal, brazos cruzados y miradas cautelosas, sugerían que alguien intentaba pasar desapercibido. Había reservado el vuelo a última hora bajo un seudónimo. No para escapar del público, sino del espejo. Las consecuencias del fallo de navegación del dron de su compañía aún no habían llegado a la prensa, pero sabía que era solo cuestión de tiempo. Disculpe, dijo Jack con suavidad. ¿Le importa si me escabullo? Tiene que ir al baño. Asintió con la cabeza hacia Emily, que ahora se retorcía. Charlotte echó las piernas hacia atrás en silencio, sin mostrar ninguna expresión. Sus ojos apenas se encontraron con los de él antes de volver a la pantalla intacta. Emily la miró. Gracias, señora. El labio de Charlotte se curvó casi imperceptiblemente. De nada, pequeña. El pasillo era estrecho, y Jack maniobró torpemente alrededor del carrito encajado junto a la fila 16. Una azafata lo miró con una expresión que decía había visto a cientos de hombres hoy. Hombres cansados con ropa cansada e historias cansadas. De todos modos, él asintió. Jack asintió a todos, incluso cuando nadie le devolvió el saludo. De vuelta en su asiento, Emily se acurrucó a su lado, apretando su antebrazo con su pequeña mano. Papá, susurró. ¿Crees que mi corazón latirá alguna vez como el de los otros niños? Jack dudó, luego sonrió. El tipo de sonrisa que no llega a los ojos. Tu corazón ya late mejor que el de la mayoría de los bebés. Sabe lo que importa. Charlotte lo captó. Miró de reojo, estudiando el perfil de Jack, la mandíbula sin afeitar, la cicatriz cerca de la sien, la forma en que parecía tener 10 años más de los que tenía. Entonces el avión se sacudió, apenas un empujón, como una turbulencia que se despertaba, pero Jack abrió los ojos de golpe. Un leve ruido metálico vibró en el suelo. Las luces del techo parpadearon una vez, y luego otra vez. Para la mayoría de los pasajeros, pasó desapercibido, como un pequeño hipo. Para Jack, fue el susurro antes del grito. Emily se incorporó. ¿Qué fue eso? Nada, cariño. Solo el avión estirando las piernas. Pero Charlotte también lo había notado. Se incorporó, con la mirada fija en la azafata, que con calma aseguraba un carrito de bebidas. Entonces llegó la segunda sacudida, más aguda esta vez, más insistente. Los motores bajaron de tono. El zumbido reconfortante flaqueó. La gente empezó a murmurar. Damas y caballeros, se oyó la voz por el intercomunicador. Tranquilos, pero frágiles.
Tenemos un problema mecánico temporal. Por favor, permanezcan sentados con los cinturones de seguridad abrochados. Entonces, el motor derecho se paró. Ningún grito, ninguna bola de fuego, solo silencio. Y en ese silencio, Jack Dawson oyó algo que nadie más oyó. No era solo un motor averiado. Fue un momento que lo eligió. Las luces parpadearon y luego la mitad de la cabina quedó a oscuras. Se oyeron jadeos. Los niños lloraron. Los compartimentos superiores vibraron por el cambio de presión. Una mujer en el 21B empezó a sollozar. Desde adelante, una azafata corrió por el pasillo. La voz aguda y temblorosa del uniforme de Sandra Martínez. No se dirigió a la cabina. Fue directa a la fila 17. Jack Dawson. Ladró, apuntando con el dedo hacia su asiento. Cabina, ¡ay! Charlotte se giró atónita. Espéralo. Un hombre de negocios detrás de ella se burló. ¿Bromeas? Ese tipo parece que arregla máquinas expendedoras. Pero la voz de Sandra cortó el ruido como una cuchilla. Cabina ahora. Jack parpadeó. ¿Estás segura de que no tenemos tiempo? Emily lo agarró de la manga. Papá. Jack bajó la mirada, alisándole el pelo suavemente. Volveré antes de que termines de dibujar tu próximo corazón. ¿Lo prometes? Se puso de pie. Charlotte lo vio levantarse, aturdida por el cambio en él. La postura encorvada había desaparecido. La incertidumbre desapareció. Lo que estaba frente a ella no era un conserje. Era algo que recordaba. Le tomó el brazo al pasar. ¿Eres piloto? Jack hizo una pausa y la miró a los ojos. No, dijo. Lo era. Y luego caminó por el pasillo parpadeante hacia un. La cabina se sumió en el caos, dejando atrás a la chica que confiaba ciegamente en él, y a la mujer que no tenía ni idea de que también estaba a punto de confiar en él. La puerta de la cabina se sacudía, balanceándose ligeramente con cada temblor turbulento. Jack entró y comprendió de inmediato por qué lo habían llamado. El capitán, Rodríguez, estaba desplomado sobre la yema, con la respiración entrecortada y los ojos vidriosos, luchando por obtener oxígeno. El primer oficial yacía inconsciente en su asiento. La máscara de oxígeno colgaba inútilmente de su cuello. Los sistemas de respaldo habían fallado. Sin energía, sin presión, solo advertencias parpadeantes y el frío susurro de la pérdida de altitud. Jack no dudó. Se movió como alguien cuyos músculos recordaban lo que el alma intentaba olvidar. Primero, estabilizarse. Tomó al capitán por el hombro, lo echó hacia atrás y luego extendió la mano por encima de la consola para desactivar el piloto automático, luchando contra el control manual. El avión se sacudió ligeramente, luego planeó con más suavidad, inestable, pero ya no en caída libre. ¿Quién es usted, el auxiliar de vuelo?, preguntó Sandra con voz entre exigente y desesperada. Jack no levantó la vista. Sus dedos revoloteaban sobre los interruptores, evaluando los daños, reiniciando lo que podía. Exguardia Nacional Aérea, dijo. Instructor del C-130, voló operaciones nocturnas de emergencia desde Kandahar, y abandonó el cielo hace 10 años. Sandra lo miró como si acabara de decirle que podía respirar bajo el agua. ¿Puedes pilotarlo?, preguntó. Jack se giró, finalmente encontrando su mirada. No alzó la voz. Su expresión no cambió, pero había algo en sus ojos que calmó el aire entre ellos. Si no puedo, ninguno de nosotros bajará de este avión. Sandra asintió una vez y retrocedió. Jack miró al copiloto, aún inconsciente, y se inclinó para abrocharse el cinturón de seguridad. Entonces, con un gruñido, se deslizó en el asiento del capitán. No era su hogar, pero tampoco era extraño. El metal le resultaba familiar bajo las palmas. Sus ojos recorrieron los instrumentos activos restantes. El altímetro descendía rápidamente, la velocidad del aire era errática, ninguno de los motores tenía potencia. El sistema hidráulico fallaba, pero no había desaparecido.
Los controles de compensación funcionaban. Eso era algo. Abrió el comunicador y probó el intercomunicador con la cabina. Estática. Cambió a frecuencia externa. Vuelo 847 a ATC. Me copia. Mayday. Mayday. Fallo en ambos motores. Tripulación incapacitada. Planeando sin control. Nada. Volvió a comprobar la frecuencia. Todavía había silencio. De vuelta en la cabina, Charlotte seguía mirando la puerta por la que Jack había desaparecido. Un niño gimoteaba detrás de ella. Alguien rezaba en español 2 filas atrás. ¿Está pilotando el avión ahora?, preguntó el hombre de negocios frente a ella con voz entre burlona y horrorizada. Charlotte no respondió. Pensaba en cómo Jack la había mirado como si fuera lo único que mantenía unido su mundo. Y cómo la había mirado a ella, Charlotte, no como un director ejecutivo, no como una desconocida, solo como un ser humano. Hacía años que nadie la miraba así. Emily tiró de su manga. ¿Lo va a arreglar? Charlotte se giró y se arrodilló a su altura. Los labios de la chica empezaban a palidecer de nuevo. Va a hacer todo lo posible, dijo Charlotte en voz baja. Y creo que tu padre es muy bueno arreglando cosas. Emily sonrió y luego apoyó la cabeza en el brazo de Charlotte. Charlotte se estremeció al principio, luego dejó que la niña descansara. En la cabina, Jack finalmente logró comunicarse. Soy Jack Dawson, asumiendo el mando del vuelo 847. Ambos pilotos están incapacitados. La aeronave ha sufrido una pérdida total de potencia. Estoy ejecutando un planeo con palanca de cambios. Hubo una pausa, solo estática, y luego una voz crepitó. Repite, ¿dijiste Jack Dawson? Jack frunció el ceño. Sí, por favor, espere, verificando identidad. Cerró los ojos un instante. El avión gruñó al perder otros 300 metros. Casi podía oír los segundos pasar. Entonces, una nueva voz, tranquila y cortante, inequívocamente militar, se abrió paso. Soy la comandante Sarah Linair, Guardia Nacional, 139ª ala de transporte aéreo. Jack Dawson está verificado. Dale lo que pida. Jack apretó la mandíbula. Sarah Lynn. No había oído su voz en casi una década. Su fe en él lo golpeó más fuerte que la propia emergencia. Jack, dijo, cambiando a un canal seguro. ¿Lo tienes? Recuerdo Kandahar. Te recuerdo a ti. Este tipo no ha olvidado quién eres. Tragó saliva con dificultad. No necesito discursos, Sarah. Necesito vectores. ¿Dónde está mi pista viable más cercana? Estás a 73 millas náuticas de Greensboro. Viento del este-sureste suave. Cielos despejados. Sin potencia, no hay segundas tentativas. ¿Seguro que estás listo para esto? Jack exhaló lentamente. No estaba listo para perderla. Susurró. Entonces no lo hagas. Volvió a los sistemas internos. El oxígeno seguía fallando. La presión de la cabina apenas se mantenía. El control manual de flaps estaba disponible. Jack ajustó la senda de planeo. Recordó lo que su antiguo instructor le dijo una vez. Un buen piloto vuela el avión. Un gran piloto vuela a la gente. Y ahora mismo, 137 personas, incluyendo un pequeño e importante latido, contaban con él. En la cabina, Charlotte miraba fijamente por la ventana, observando las capas de nubes. Pasar. Como un suspiro. Sintió a Emily moverse de nuevo, acurrucándose más cerca de su costado, conteniendo la respiración. Un hombre al que apenas conocía había entrado en el caos y se había calmado. ¿Qué clase de hombre hace eso? No los que hablan más alto. No los que tienen títulos universitarios colgados en oficinas de cristal, sino los que han caminado a través del fuego y han salido de la mano de alguien. Charlotte volvió a mirar hacia la cabina. Tal vez, solo tal vez, este vuelo no estaba destinado a quebrarla. Tal vez estaba destinado a aterrizar. La cabina olía a metal sudoroso y a recuerdos.
Las manos de Jack eran firmes, pero su pulso latía como un tambor en su garganta. Todas las pantallas que aún funcionaban parpadeaban una advertencia. La presión hidráulica estaba bajando, la altitud se desvanecía rápidamente, los motores silenciosos. Como tumbas. Solo el viento respondía ahora. Ajustó el trimado por intuición. No era gracia. Era memoria muscular, la clase que se adquiere durante años volando contra cosas de las que nadie sale caminando. Sus ojos escudriñaron los paneles muertos. Pero no buscaba datos. Buscaba lo único que ningún sistema podía darle. Tiempo. A sus espaldas, Sandra rondaba cerca de la puerta, aferrándose al marco como si fuera a desaparecer. ¿Necesitas algo?, preguntó en voz baja. Sí, dijo Jack, con la mirada al frente. Unas 2 horas más de cielo, pero prefiero 15 minutos de fe. Casi sonrió, pero no lo hizo. La tripulación. Estamos contigo. Él asintió una vez. Gracias. Esperemos que la gravedad esté dispuesta a hacer un trato. De vuelta en la fila 17, Charlotte se quedó paralizada, no por miedo, sino por algo más complejo. Sus manos descansaban sobre las piernas cubiertas por la manta de Emily. La niña se había sumido en un sueño suave y superficial. Su pequeño pecho subía y bajaba como olas que apenas alcanzaban la orilla. Charlotte debería haber entrado en pánico. Eso era lo que solía hacer. Controlar lo que se podía controlar y desactivar el resto. Pero Jack había entrado en esa cabina como alguien que sabía lo que significaba caer y no temerle. Y algo en eso la había tranquilizado. Metió la mano en el bolsillo del respaldo y encontró el cuaderno de dibujo de Emily. Hojeando garabatos de estrellas, arcoíris y figuras irregulares de palitos, se detuvo en una página a mitad. Era un dibujo infantil de un hombre con uniforme de piloto de pie sobre nubes. Sobre él, un corazón con alas. Debajo, mi papá es un héroe del cielo. Charlotte lo miró fijamente durante un largo rato. La altitud está bajando. Más rápido de lo esperado. La voz de Sarah Lynn crepitó a través de los auriculares. Tendrás que ajustar la aproximación. Greensboro te está presionando. Prioridad de autorización. Jack se inclinó hacia el micrófono. No me sorprende. Se está cayendo como un piano de acero. ¿Estás bien ahí arriba? Jack sonrió con amargura. Estoy pilotando un avión muerto con 137 vidas en el asiento trasero. Así que no. Bien no es la palabra que yo usaría. Sarah hizo una pausa. No estás solo, Jack. Tragó saliva. Eso era lo que siempre le dolía más. No el silencio del fracaso, sino los ecos de la gente que seguía creyendo en ti después. Y, sin embargo, algo dentro de él se quebró. No por pánico, sino por el recuerdo. Una pista de aterrizaje en el desierto. Una llamada a medianoche. Un joven oficial atrapado en los restos en llamas de un transporte volcado. Jack hundiéndose en un fuselaje a segundos de colapsar. No porque fuera inteligente, sino porque podía. Eso era lo que era. Quien siempre había sido y quien había intentado con todas sus fuerzas olvidarlo. Emily se movió, sus labios se movieron. Charlotte se acercó. Papá, murmuró la chica apenas audible. Baja. Charlotte apartó el pelo de la frente de Emily. Lo hará, susurró. Primero está despejando las nubes. Las palabras la sorprendieron incluso a ella. Al otro lado del pasillo, el hombre de negocios que antes se había burlado se aclaró la garganta. ¿De verdad crees que sabe lo que hace? Charlotte no respondió de inmediato. Luego se volvió hacia él. Creo, dijo lentamente. Ese hombre nació para volar en tormentas. El hombre de negocios parpadeó, sin saber cómo responder. Charlotte miró por la ventana, observando cómo el cielo se tiñeba de un suave naranja mientras el sol comenzaba a ocultarse. La luz se filtraba a través de las delgadas capas de nubes como una esperanza que intentaba abrirse paso. En la cabina,
Jack ajustó la tasa de planeo manualmente. Cada metro de altitud debía ganar distancia. Estaba jugando al ajedrez con la física, y el tablero no perdonaba los errores. Dio unos golpecitos a una pequeña foto pegada a la consola. Era la vieja Emily a los 3 años, sonriendo a pesar de que le faltaban dientes, sosteniendo un modelo de avión que habían construido juntos con chatarra. No había mirado esa foto en más de 2 años, pero nunca la quitó. «Háblame, Jack». Sara repitió, no como comandante, sino como tu amigo. Exhaló entre dientes. Me alejé, Sara. Después de Afganistán, después del accidente. Debería haber muerto con ellos. No, viviste para ellos. Dejé de volar por una razón. Y ahora tú vuelas por una. Silencio. Entonces Jack susurró más para sí mismo que para ella. Tal vez nunca dejé de volar. Simplemente olvidé porque despegué en primer lugar. Miró por el parabrisas. La tierra se elevaba bajo ellos. Greensboro seguía siendo un punto en la distancia. Envía equipos de emergencia. Este aterrizaje no va a ser bonito. Confío en que seas más fea que la mayoría de las personas. La gente es perfecta. Sonrió por primera vez en horas. Se sentía extraño, pero correcto. De vuelta en la cabina, Charlotte tomó su teléfono y lo guardó. No quería filmarlo. Quería recordarlo. Se inclinó hacia Emily de nuevo y le susurró algo que solo la niña pudo oír. Solía tener miedo a los pilotos. Una vez perdí a uno en un accidente. Pensé que nunca volvería a volar. Emily parpadeó. Pero tu padre, Charlotte, continuó, no solo vuela aviones. Levanta gente incluso del suelo. Emily sonrió soñolienta. Él dice, el amor es más pesado que las alas. Charlotte sintió un nudo en la garganta. Sí, dijo con la voz quebrada. Pero, de alguna manera, aún lo lleva consigo. Y mientras la última luz del día comenzaba a desvanecerse, los pasajeros del vuelo 847. Muchos, aún inconscientes del milagro que se desarrollaba en la parte delantera, estaban sentados, rodeados, no por el pánico, sino por algo más raro. Fe, no de la que grita, sino de la que aterriza. Jack apretó el timón, no porque el avión necesitara más presión, sino porque la necesitaba. La cabina se había quedado inquietantemente silenciosa, salvo por algún que otro timbre electrónico, un recordatorio vacío de los sistemas que ya habían fallado. A esta altitud, no había margen para errores, ningún motor en el que confiar, ningún plan B, solo planeo, palanca de cambios muerta, una frase que los pilotos respetaban y temían a partes iguales. Jack. La voz de Sara volvió a crujir en sus auriculares. Te estás acercando a los 22.000 pies. A esta velocidad de descenso, tienes 12 minutos máximo. Recibido, dijo. Son unos 9 minutos más de los que necesito. Hizo una pausa, seguía siendo la misma engreída. No, murmuró Jack. Ese tipo no tenía hija. En la cabina, Charlotte se sentó erguida como un palo mientras el avión daba otra ligera bajada. Sus ojos se dirigieron al compartimento superior, luego a las luces del techo, que volvieron a parpadear como llamas de velas luchando contra el viento. Emily se movió. Su respiración se había vuelto más superficial. Charlotte presionó una mano contra el pecho de la niña. Oye, ¿estás bien? Emily parpadeó hacia ella, su voz como papel rasgado. Me siento como si flotara. El corazón de Charlotte se encogió. Es normal. Solo un pequeño problema de altitud. Tu papá nos está bajando. ¿Tiene miedo?, preguntó Emily. Charlotte miró hacia la parte delantera del avión. La puerta de la cabina seguía cerrada. Entonces se inclinó y le pasó la mano por el pelo a Emily. No, susurró. Tu padre no tiene miedo de caerse. Tiene miedo de no traerte a casa. Jack ajustó los flaps manualmente, calculando la velocidad del aire por instinto. Todo su cuerpo trabajaba. Piernas en el timón, mano izquierda en el compensador,
mano derecha ajustando el tono de elevación. Su camisa se le pegaba al cuerpo, empapada. El asiento del capitán parecía fuego y acero. Sus labios se movían en silencio mientras hacía cálculos mentales. Con este peso, viento del este, coeficiente de resistencia aerodinámica menos curva de potencia. Estás haciendo lo que la mayoría solo entrenamos en Sims, dijo Sarah más suavemente. Lo sabes, ¿verdad? No digas eso. ¿Por qué no? Porque si empiezo a pensar en lo que es esto, dejaré de sentir lo que tiene que ser. Se secó el sudor de la frente con el dorso del brazo. Esto no es una película, Sarah, dijo en voz baja. No es un arco argumental redentor. No hay banda sonora a mi espalda. Solo somos la gravedad, yo y un niño que necesita despertar mañana. En la parte de atrás, un niño empezó a llorar. El empresario del 18 se levantó bruscamente. Nos estamos estrellando, ¿verdad? Sandra lo interceptó rápidamente. Señor, siéntese. Exijo hablar con el piloto. Está pilotando el avión, no tomando pedidos de almuerzo. Sandra espetó. Así que, a menos que haya acumulado más horas de vuelo que la gravedad, quédese en su asiento y siga respirando. Se quedó atónito. Charlotte la miró. La azafata asintió. Charlotte se lo devolvió. Algo tácito se cruzó entre ellos. Reconocimiento, respeto, tal vez incluso el comienzo de algo que sobreviviría a la tormenta en la que se encontraban. En la cabina, Jack retiró el micrófono. Torre Greensboro. Aquí el vuelo 847. Altitud actual 16.000 y descendiendo. Aproximación sin motor. Solicito autorización de emergencia completa. Un joven controlador respondió con voz sonora. Vuelo 847. Tienen permiso para la pista 22. Vientos calmados. Bomberos y rescate en espera. Tienen prioridad absoluta. Jack asintió sin dirigirse a nadie. Estaba acostumbrado a ser el último. Era inquietante ser el primero. Encendió el intercomunicador, y su voz resonó en la cabina. Damas y caballeros, dijo. Soy Jack Dawson. Están bien. Digamos que soy su mejor opción para volver a ver tierra. Se oyó una oleada de risas nerviosas. Nos estoy guiando hacia Greensboro. Hemos perdido ambos motores. Volamos con sustentación, no con suerte. Necesito que confíen en la gravedad y en mí. Tenemos una oportunidad. Hizo una pausa. Y para los que están rezando, sigan haciéndolo. Estoy volando, pero no me importa compartir la carga. El intercomunicador se apagó. En el silencio que siguió, algo cambió en el aire. Ni pánico, ni rendición, algo más cercano a la unidad. Un hombre en el 22B tomó la mano de su esposa. Una adolescente en el 19A se quitó los auriculares. Una joven madre pegó su frente a la de su hijo dormido. Y Charlotte, apretando fuerte la mano de Emily, susurró, no nos va a bajar volando. Nos va a llevar a casa. Jack respiró hondo. Esto ya no era una cabina. Era un confesionario, y lo único que podía ofrecer era el arrepentimiento escrito en altitud y velocidad. 3000 metros, sin empuje, sin segundas oportunidades, sin aplausos esperando en la puerta, solo un padre recordando quién era y quién tenía que volver a ser. El vuelo 847 de la Torre Greensboro en la aproximación final. Su voz era tranquila, casi silenciosa. La voz de Sarah regresó a su oído esta vez, apenas por encima de un susurro. Que suban, Jack. Miró hacia el horizonte que se oscurecía. Entendido. Y el avión descendió a propósito, por voluntad, no por miedo, ni por fracaso, sino por las manos de un hombre que se negó a caer cuando alguien lo necesitaba para volar. Vuelo 847. Repito, no estamos leyendo la identificación de su transpondedor. ¿Quién está al mando de la aeronave? Jack apretó la mandíbula mientras luchaba contra la senda de planeo y la creciente tensión en sus auriculares.
Estaba a poco menos de 9.000 pies y se acercaba rápidamente a lo que debía ser una línea perfecta hacia Greensboro. Pero la voz del controlador, joven indeciso, estaba ralentizando lo que no podía permitirse demoras. Soy Jack Dawson, civil, ex Guardia Nacional Aérea, C-130, instructor, ala 139. Ambos tripulantes están incapacitados. Tengo control manual. Estamos en descenso con palanca de cambios. Solicito autorización inmediata para aterrizar. Hubo una pausa. Luego vinieron las palabras que le hicieron agua helada en la espalda. Señor, no podemos verificar sus credenciales. No podemos otorgarle la autorización oficialmente sin una autorización de mando validada. Por favor, espere para la confirmación del supervisor. Espere. Espere. Jack volvió a mirar el altímetro. Las luces de Greensboro coronaban el horizonte. Un frágil hilo dorado en un mar de oscuridad. No podemos permitirnos el lujo de esperar, espetó. Llevo 137 almas en un ataúd de metal. No necesitas placa. Solo mira el maldito radar. Estamos aterrizando. Lo entiendo, señor, pero la política de la FAA no aterriza aviones. La gente sí. Silencio. Podía sentir como todo se deshacía. No solo el descenso, sino el hilo que apenas sostenía en su interior. En la cabina, Charlotte oyó el leve clic del intercomunicador al apagarse. Se giró hacia Sandra, la azafata, que acababa de regresar de la cocina. ¿Por qué había dejado de hablar? Sandra negó con la cabeza. Probablemente cambiando de canal. Coordinación. Tiene mucho que hacer. ¿Pero se le permitirá aterrizar? Sandra dudó. Y en esa vacilación, Charlotte sintió un nudo en el estómago. Tenemos que hacer algo, dijo. Sandra arqueó una ceja como si Charlotte mirara su teléfono y luego los rostros aterrorizados a su alrededor. El silencio de la cabina era un redoble de tambor, ahora fuerte en su ausencia. Dijiste que la FAA escucha los canales ejecutivos verificados durante las emergencias en vuelo, ¿verdad? Sandra parpadeó. Podrían. Bien. Charlotte se puso de pie porque estaban a punto de escuchar a alguien a quien realmente reconocían. De vuelta en la cabina, Jack cambió los ajustes. Sin tiempo, sin margen. Había descendido a séptimo a 400 pies. Su voz sonaba tensa cuando volvió a presionar el micrófono. Aquí el vuelo 847. Ya no solicitamos autorización. Declaramos aproximación de emergencia. Contactaré con la pista o con tierra. Tú decides. Antes de que el controlador pudiera responder, otra voz interrumpió. Autorizada, tranquila, femenina. Torre de Greensboro. Aquí la comandante Sarah Lynn, de la Guardia Nacional Aérea de los Estados Unidos. Código de autoridad Delta Fox Strat 70. Confirmo que Jack Dawson tiene estado de comando de emergencia. Cumplirá con la prioridad de aterrizaje total con efecto inmediato. El controlador tartamudeó, luego confirmó. Vuelo 847. Tiene autorización para aproximación de emergencia a la pista 22. El resto del tráfico está en tierra. Los bomberos y los equipos médicos están listos. Jack exhaló y sonrió levemente. Sarah, siempre supiste cómo aguar una fiesta. Su respuesta fue suave. Solo preocúpate por no estrellar ese avión. Un murmullo recorrió la cabina como una ola cuando el intercomunicador volvió a funcionar. Aquí su piloto, dijo Jack. La torre de Greensboro nos ha otorgado autorización de aterrizaje total. La aproximación final está fijada. Aterrizaremos en menos de 7 minutos. La cabina se quedó en silencio. Nadie vitoreó. Nadie aplaudió. Pero por primera vez, creyeron. Charlotte regresó a su asiento junto a Emily, que ahora estaba acurrucada, agarrando al osito de peluche como si fuera un salvavidas. Hiciste algo, dijo Emily en voz baja, con una voz apenas audible. Solo les recordé con quién estaban hablando, dijo Charlotte, apartándole un mechón de pelo del rostro. Sabía que me escucharían,
susurró Emily. Charlotte sonrió con los ojos brillantes. ¿Por qué? Emily la miró y dijo con la certeza que solo un niño puede tener. Porque cuando papá habla con el corazón, hasta el cielo escucha. En la cabina, Jack se preparó para el descenso final. La pista 22 apareció delante, una cinta negra bordada en oro, la última promesa de tierra firme. Le temblaban las manos, no de miedo, sino del peso de lo que esto significaba. Bajó la vista hacia la foto. Pegado a la consola de nuevo. Hoy no, murmuró. Esta vez no. Tras él, Sandra entró silenciosamente. Todos están seguros, dijo Godhack. Luego, tras una pausa, gracias por confiar en una desconocida con un pasado roto. Inclinó la cabeza. No, dijo. Confié en un padre con algo por lo que luchar. 1800 metros. Luego, 1,5 metros. Charlotte volvió a tomar la mano de Emily. La niña tenía los ojos cerrados y el pecho le subía un poco más fácil. «Sabes», susurró Charlotte, «he volado cientos de veces. Jets privados de primera clase, incluso helicópteros». Emily parpadeó. «¿En serio?» «Sí». Charlotte sonrió. «Pero este es el primer vuelo en el que me he sentido segura». En la torre de control, uno de los técnicos más jóvenes se volvió hacia el supervisor. «Señor, ese tal Dawson no aparece en nuestra base de datos de pilotos activos. No tiene licencia». El supervisor no apartó la vista del radar. «Sí», dijo, «y sigue siendo la única persona que querría en esa cabina ahora mismo». De vuelta en la cabina, Jack fijó la vista en las luces brillantes de la pista. Su voz, baja y firme, llenó la cabina una última vez. «Prepárense, todos, la mirada al frente, las manos en la cabeza, y sigan respirando». Entonces, suavemente, casi para sí mismo, «traemos este pájaro a casa». Las manos de Jack no se separaron de los controles. Cada nervio de su cuerpo estaba en sintonía con el yugo, con el susurro del viento sobre una aeronave sin energía que ahora planeaba con esperanza, memoria y física. La pista brillaba en la distancia, pero el cielo entre aquí y allá bien podría haber sido un océano. «Flaps», murmuró. Sus dedos ajustaron los controles manuales con delicadeza, como afinando un violín roto. Altitud 4, 30 metros. Velocidad aerodinámica 147 nudos, viento en calma, y sin embargo, la cabina detrás de él albergaba una tormenta de oraciones silenciosas. En la fila 17, Charlotte observaba el rostro de Emily. La niña estaba pálida, sus labios con ese peligroso tono azulado que ninguna niña de 6 años debería tener jamás. Sus pequeñas manos agarraron la manga del abrigo de Charlotte, como si fuera el fin del mundo. «¿Te duele?», preguntó Charlotte en voz baja. Emily negó con la cabeza. «En realidad no. Solo siento que ya no peso». Charlotte tragó saliva con dificultad. No era madre. Nunca quiso serlo. Pero en ese momento, habría cambiado cada acción, cada fusión, cada junta directiva de su vida solo para darle a esta chica un respiro saludable. Apoyó su frente en la de Emily. «Tu papá está volando por todo el cielo solo para traerte a casa». Emily esbozó una sonrisa frágil. «Una vez me dijo, algunos pilotos vuelan con motores, pero los buenos vuelan con amor». Charlotte cerró los ojos. Esa frase la acompañaría el resto de su vida. La voz de Jack regresó por los altavoces de la cabina, tranquila, pero con un matiz más profundo, reverencia. Aproximación final en 30 segundos. No habrá ruido, ni motores, solo las ruedas y el viento. Este aterrizaje se sentirá diferente, pero es lo que tenemos. Hizo una pausa. Y he volado 1000 horas en peores situaciones. Vamos a aterrizar. Nos iremos. Y esta noche, abrazarás con más fuerza a la gente que casi pierdes. En el silencio que siguió, un pasajero del 21 susurró. «Es la primera vez que creo que un piloto rezaba con nosotros». De vuelta en la cabina,
Jack ajustó los controles del timón. Todo tenía que ser perfecto. Sin potencia no había posibilidad de frustrada, ni de segundo intento. Guió la aeronave como un planeador, inclinándose ligeramente contra el viento, reduciendo la velocidad con cuidado mientras conservaba la altitud. Podía sentir el peso del avión, las vidas dentro tirando hacia abajo. Pero no luchó contra él. Lo guió. Confió en él como no había confiado en nada en años. La voz de Sara volvió a sonar por sus auriculares. Jack, ¿qué tal se ve? Como si estuviera aterrizando como un ladrillo volador en el estacionamiento de una iglesia, dijo. Entendido. Te tenemos vigilado. Los bomberos están listos. Todos contienen la respiración. Jack exhaló. Dile que siga aguantando. Aún no hemos llegado. Charlotte miró por la ventana mientras las luces de Greensboro se acercaban. La ciudad se sentía tranquila, como si supiera lo que se avecinaba. Miró a Emily. ¿Oyes eso? Emily parpadeó. ¿Qué exactamente?, susurró Charlotte. Es el sonido de tu padre al alcanzar el cielo. Altitud: 550 metros. El umbral de la pista estaba a tiro de piedra. Las manos de Jack danzaban por el panel, ajustando el trimado, suavizando el descenso. Cada movimiento era ahora una maestría. Pensó en su unidad, en la misión fallida, en los amigos que enterró en el desierto y en la culpa que llevaba a casa. Y pensó en Emily, y en cómo lo había mirado esa mañana en Denver, preguntándole, ¿me curará este médico? Papá no había respondido. Ahora sí, con los flaps desplegados, el tren de aterrizaje bloqueado y el trimado ajustado, murmuró. Velocidad: 126 nudos. Perfecto. El avión descendió suavemente, con el morro hacia arriba. Jack entrecerró los ojos al ver que las marcas de la pista se hacían más grandes, brillantes, reales. No se oía ningún sonido, solo el viento y los corazones de todos a bordo latiendo al unísono. Sandra se agachó junto al asiento plegable de la cocina. Susurraba una oración. Tommy, el adolescente de la fila 22. Alai dejó de temblar. Se quitó los auriculares y miró al frente. La señora Keading agarró la fotografía de su difunto esposo con tanta fuerza que se arrugó. Y Charlotte no parecía asustada. Parecía completa. Agárrate, pequeña, susurró. Nos trae a casa. Jack susurró. Aquí vamos. Y entonces, el contacto. Las ruedas tocaron el suelo con un repentino beso reverente. Un golpe sordo que reverberó por el fuselaje, seguido de una suave sacudida cuando la goma tocó el asfalto, cuando el acero tocó la fricción, cuando el hombre tocó el milagro. Sin rebotes, sin virajes, solo planeo, deslizamiento y quietud. Jack desplegó los alerones manualmente, sintió la resistencia, sujetó el peso del avión, como manos invisibles, ayudando a frenar a la bestia. El final de la pista se acercaba como una línea de meta trazada con misericordia. Cuando el avión se detuvo por completo justo después de los 2000 pies, Jack permaneció sentado en silencio. Se quedó sin aliento, le temblaron las manos y luego rió. Una risa entrecortada y que sonaba a redención. En la cabina, fue como si el tiempo se hubiera detenido. Entonces un bebé lloró. Luego alguien aplaudió. Y entonces la cabina estalló. Vítores, sollozos, aplausos. De esos que surgen no solo de alivio, sino de presenciar algo imposible. Charlotte no se movió. Simplemente se inclinó, besó la frente de Emily y susurró. Tenías razón. Voló con amor. Los bomberos se acercaron al avión. Las luces de emergencia iluminaron la pista. Pero dentro de esa cabina, el verdadero rescate ya había ocurrido. Personas que habían abordado como desconocidos habían aterrizado como supervivientes, y el hombre al que una vez habían descartado como un padre de clase trabajadora más acababa de escribir una página en la historia de la aviación. Jack finalmente se levantó del asiento del piloto. Casi le fallaron las rodillas. Sandra apareció detrás de él,
con lágrimas en las mejillas. Lo lograste, susurró. Jack asintió lentamente. No aterricé un avión. Parpadeó. ¿Qué quieres decir? Él miró hacia la parte trasera del avión, hacia su hija. Aterricé su futuro y luego, lenta y humildemente, abrió la puerta de la cabina y regresó a un mundo que nunca más subestimaría al hombre tranquilo de la fila 17. Jack se quedó en la puerta de la cabina, respirando como si fuera la primera bocanada de aire después de ahogarse. No habló. No lo necesitaba. El silencio lo decía todo. Los pasajeros miraban atónitos, no a un uniforme, ni a un héroe con armadura, sino a un hombre con una sudadera gris descolorida y botas de trabajo, un hombre con manos callosas, ojos cansados y hombros que acababan de traerlos a todos de vuelta a la tierra. La voz de Emily rompió el silencio. La mirada de papá Jack se fijó en ella. Estaba de pie, todavía débil, aferrada a la mano de Charlotte. Su rostro pálido, pero sus ojos brillaban, ojos que nunca habían dejado de creer. Jack caminó por el pasillo. No tenía prisa. Cada paso se sentía como regresar de una guerra que solo él sabía que había estado librando. Cuando llegó a su lado, Emily lo abrazó por la cintura, hundiendo la cara en su estómago. «Lo lograste», susurró. Él se arrodilló a su altura, atrayéndola hacia su pecho, abrazándola como si soltarla pudiera deshacer el milagro. «Te prometí que no lo lograrías». «Yo», murmuró contra su cabello. «Dije que lo lograríamos». «Siempre lo dices», dijo Emily en voz baja. «Pero esta vez, volaste sin alas». Charlotte retrocedió, dándoles espacio, pero sus ojos no se apartaron de Jack. Cuando finalmente levantó la vista, sus miradas se encontraron, y en esa mirada, algo tácito cruzó entre ellos. Ni gratitud, ni admiración, sino reconocimiento. Afuera, los equipos de emergencia rodearon la aeronave como un segundo latido, pero nadie entró corriendo. En cambio, la puerta de la cabina se abrió suavemente. La escalera subió silenciosamente, y cuando Jack salió con su hija en brazos, no hubo preguntas a gritos. No había cámaras frente a él, solo silencio y asentimientos de bomberos, controladores aéreos y paramédicos que habían visto el caos pero rara vez presenciado la gracia. Sandra lo siguió con su voz apenas un susurro. Habían pedido hablar con el piloto. Jack miró a los oficiales que esperaban al otro lado de la línea de emergencias, luego a Emily, que aún se aferraba a su camisa. «Díganles», dijo que ahora mismo tenía algo más importante en la mano. Dentro de la terminal, los pasajeros fueron conducidos a las salas de espera y a las áreas de triaje. No había heridos, solo nerviosismo y corazones desbordados. Charlotte estaba de pie cerca de la ventana observando a Jack sentado con Emily en un banco cerca de la recogida de equipaje. Él le apartó el pelo mientras ella bebía zumo de manzana con una pajita. El momento de una niña compartida con un padre al que el mundo ahora llamaba héroe. Pero él no parecía un héroe. Parecía un hombre que intentaba recuperar el aliento. Uno de los agentes federales se acercó a Charlotte con un portapapeles. La señora Hall. Ella arqueó una ceja. Él se aclaró la garganta. Estamos al tanto de su participación. Específicamente, de su llamada a la FAA y de su identificación del piloto. Nos gustaría una declaración. Charlotte miró a Jack, más allá de él. Luego miró al agente directamente a los ojos. Aquí está mi declaración, dijo. No aterrizó ese avión para los titulares. Lo hizo por la pequeña. La chica que sostenía en sus brazos. Y, si eres inteligente, lo dejarás ir a casa sin pedirle que explique lo que el cielo ya sabe. El agente dudó. Luego bajó lentamente el portapapeles. Más tarde esa noche, mientras la multitud disminuía y los medios buscaban titulares en otros lugares, Jack salió a la fresca noche de Carolina del Norte. El aire sabía a libertad. Charlotte se unió a él, con los brazos cruzados para protegerse del viento. ¿Está dormida?, preguntó. Jack asintió. Inconsciente.
Probablemente un accidente de oxígeno. Pero los muelles dijeron que estaba estable. Eso está bien, dijo Charlotte. Luego, tras una pausa, ¿sabes? He estado en más aviones de los que puedo contar. Me he sentado junto a algunos de los pilotos más cualificados del país. Pero nunca me he sentido más seguro que hoy en el asiento 17C. Jack sonrió levemente. Ya ni siquiera tengo licencia. Charlotte se rió entre dientes. Gracioso. No parecía importar cuando este tipo te daba el micrófono. Él la miró entonces. ¿En serio? Miró. Y ella volvió a mirar, no al uniforme que no llevaba, ni al rango que no tenía, sino al hombre en el que se había convertido en el espacio entre el despegue y el aterrizaje. ¿Sabes qué me asustó más en esa cabina? Preguntó Jack en voz baja. Charlotte negó con la cabeza. No era la altitud, ni el silencio, ni siquiera la idea de morir, dijo. Era la idea de que tal vez había olvidado cómo volar cuando alguien más me necesitaba. Se acercó. Pero eso es lo que pasa con Grace Jack. No te pide que seas perfecto. Solo te pide que estés presente. Exhaló lentamente, mirando al cielo. Es curioso cómo tuvo que caerse para recordar cómo volar. Charlotte sonrió. O tal vez nunca se olvida. Solo se necesita una razón por la que valga la pena aterrizar. Sus ojos se encontraron de nuevo. Algo cálido pasó entre ellos. No la chispa de la atracción, la brasa de la comprensión de dos personas que se habían perdido en cielos diferentes y se encontraron en el aire. Dentro, Emily se removía en sueños. Sus deditos se cerraban suavemente alrededor de la foto que siempre guardaba en su mochila, aquella en la que su padre la sostenía de bebé, de pie junto a un C-130 con el sol en los ojos. No sabía que el mundo acababa de descubrirlo. Solo sabía lo que siempre había sabido, que su papá podía volar incluso cuando el cielo se negaba. Y afuera, bajo el zumbido de las luces de la pista, Jack Dawson y Charlotte Hall estaban uno al lado del otro, no como piloto y pasajero, ni como superviviente y testigo, sino como dos personas atadas a tierra por el destino que empezaban a preguntarse qué pasaría si volvían a despegar. Juntos, a la mañana siguiente del aterrizaje, los titulares estallaron. Un civil no identificado aterriza un avión de pasajeros tras un fallo completo del sistema. Un padre soltero salva 137 vidas en un vuelo milagroso. El misterioso piloto del vuelo 847 salió de la pista con su hija en brazos. Pero Jack Dawson nunca vio los titulares. No estaba navegando por Twitter ni respondiendo correos electrónicos. No estaba sentado frente a un presentador nocturno ni era tendencia en ninguna cadena. Estaba arrodillado en el suelo de una tranquila habitación de hospital, atando los cordones de los zapatos de su hija. ¿Demasiado apretado?, preguntó, ajustando la correa izquierda. Emily negó con la cabeza. Justo a la medida. ¿Seguro? Lo miró con una sonrisa. Papá, acabo de verte aterrizar un avión sin motores. Creo que puedes con el velcro. Se rió. Se rió de verdad. De esas que salen de debajo de las costillas. De esas que no sentía desde antes de que ella enfermara. Eres algo especial, ¿sabes? Dijo con naturalidad. Pero lo he aprendido de ti. Jack se quedó quieto, un poco dolorido por el esfuerzo del aterrizaje. Un médico pasó por la habitación y le hizo un gesto de asentimiento, como el que se le da a alguien que ya no es solo una cara más en una sala de espera. Emily bajó las piernas de la mesa de exploración. ¿Creen que estoy mejor? Creen que eres fuerte, dijo Jack. Y eso es lo que necesitamos ser ahora mismo. Ella le tomó la mano mientras salían de la habitación. Nunca tuve miedo. Jack bajó la mirada. No. Ella negó con la cabeza porque incluso cuando no sentía los motores, sabía que seguías volando. Abajo, en el vestíbulo, Charlotte esperaba. Ya no llevaba su máscara de directora ejecutiva. Sin blazer, sin placa, solo una chaqueta vaquera sobre una camiseta de algodón y vaqueros, como quien por fin recuerda cómo ser auténtica. Jack se dio cuenta. Emily también. Mira,
Papá, susurró. Es la dama del cielo. Charlotte sonrió, caminando hacia ellos. Hola, capitán Dawson. Jack hizo una mueca. No empieces. ¿Qué? Demasiado humilde para tus propios titulares. No aterricé ese avión para hacerme famosa. Charlotte ladeó la cabeza. Bien, porque no eres famosa. Eres conocida, y esas son cosas muy diferentes. Hizo una pausa. ¿Cuál es la diferencia? Una termina cuando se apagan las cámaras. Dijo. El otro se queda con la gente, cambia su forma de ver el mundo, de verse a sí mismos. Jack apartó la mirada, sin saber cómo recibir elogios de una mujer que antes ni siquiera podía mirarlo a los ojos. Leí algo anoche. Ahora hablaba con más suavidad. Decía, algunos hombres construyen imperios, otros construyen momentos que duran más que los imperios. Jack parpadeó. ¿Se te ocurrió eso? No, pero ojalá. Afuera, un coche se detuvo en la acera. Luis, el viejo amigo mecánico de Jack, lo saludó desde atrás. Se subió al volante, sonriendo como si acabara de ver a Elvis. Oye, héroe, gritó por la ventana. Hablan de ti en todos los canales. Jack se encogió. Genial. Supongo que voy a necesitar una cara nueva. Necesitas un aumento, dijo Louise. Y quizás una capa. Charlotte se inclinó hacia Emily. ¿Te parece bien que me preste a tu papá unos minutos? Emily se encogió de hombros. Claro, pero tráelo de vuelta. Siempre devuelvo las cosas prestadas, dijo Charlotte, guiñándole un ojo. Jack la siguió unos pasos del coche hacia un banco bajo el toldo delantero del hospital. Oía la FAA revisando todo lo que decía. No están contentos, murmuró Jack. Técnicamente, ya no estaba certificado para aviones civiles. No tenía registro de vuelo reciente, ni aval oficial. Y aún así, Charlotte dijo que trajiste a todos a casa. Él suspiró. No cuenta mucho en el papel. Charlotte entrecerró los ojos. Tal vez el papel ya no sea lo que te corresponde en la vida. La miró. ¿Qué estás diciendo? Metió la mano en su bolso y sacó un sobre delgado. Hice una llamada. 2, en realidad. Una a un amigo de la FAA, otra a alguien que financia programas de entrenamiento de vuelo para comunidades desatendidas. Jack no se movió. Quieren hablar contigo, dijo. Sobre enseñar, sobre construir algo real, sobre poner alas a niños que nunca pensaron que podrían despegar. Jack miró fijamente el sobre. ¿Por qué harías eso? La voz de Charlotte se suavizó. Porque me recordaste que el liderazgo no se trata de control. Se trata de cuidado, valentía y estar presente incluso cuando nadie aplaude. Apartó la mirada, luchando por encontrar las palabras. Además, ella añadió, una sonrisa burlona se dibujó en las comisuras de sus labios. Quería una excusa para volver a verte, sonrió con suficiencia. Eso suena más honesto. Metió la mano en el bolsillo trasero y sacó un papel doblado. Hay un número aquí por si alguna vez te apetece volar de nuevo. No en el aire, solo, ya sabes, hacia algo. Jack lo tomó con cuidado, como si fuera a desaparecer. No se me dan bien los comienzos, dijo. Charlotte ladeó la cabeza. No pasa nada. Soy muy bueno ayudando a la gente a terminar las cosas. Quizás nos encontremos en un punto intermedio. Sonrió. Entonces algo cambió en su expresión. Gracias, dijo en voz baja, por creer cuando yo no le pedí a nadie que lo hiciera. Charlotte se acercó lo suficiente para que su voz solo le llegara a él. No tenías que pedírtelo. Nos lo demostraste. Y el tipo de hombre que vuela hacia el fuego por su hija merece que alguien vuele hacia él. Sus manos se rozaron. No fue un beso, ni una promesa, sino el comienzo de algo que no necesitaba un destino para sentirse real. Desde el coche, Emily se asomó a la ventana. Dade, me estoy haciendo viejo. Jack rió, negando con la cabeza. Se giró hacia Charlotte por última vez. Nos vemos,
asintió Charlotte. Cuenta con ello. Mientras caminaba de vuelta al coche, Charlotte se quedó quieta, con los brazos cruzados, viendo al hombre que salvó un avión desaparecer en un nuevo cielo. Sin motores, sin aplausos, solo movimiento. Y tal vez esa era la clase de historia de amor que había estado esperando todo este tiempo. Una que no despegara con ruido, sino que aterrizara silenciosa y elegantemente. Las imágenes se reproducían en bucle en todas las principales redes de seguridad. Clips de cámaras, vídeos de los móviles de los pasajeros, tomas temblorosas del vuelo 847 al aterrizar sin motores, sin empuje, sin sonido, solo un aterrizaje suave e imposible que parecía desafiar la física. Y allí, en el centro de todo, había una sola imagen que los medios no podían dejar de usar. Un hombre con botas de trabajo gastadas y una sudadera gris bajando el avión con un niño en brazos. Sin medallas, sin conferencia de prensa, sin necesidad de aplausos, solo regalos. Jack lo vio todo desde la pantalla rota de un televisor en el garaje de Lois. Estaba de pie junto a un Mustang oxidado con la capota levantada, limpiándose las manos con un trapo como si fuera un martes cualquiera. Luis se apoyó en el mostrador que tenía detrás. Es la quinta vez en esta hora. Están obsesionados. Jack no respondió. Luis apagó el control remoto. ¿Sabes? Solía pensar que ser invisible era tu superpoder, dijo. Pero estaba equivocado. Jack lo miró. Tu verdadero poder, añadió Luis. Apareces cuando nadie más lo hace. Jack se encogió de hombros. Eso es lo que hacen los padres. Louis se sonrió. No. Muchos padres se van. Aterrizaste un avión. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Charlotte tenía una mañana diferente. El acero de su oficina, el vidrio y el silencio, se sentían más fríos ahora. Los premios pulidos en su estante parecían devolverle la mirada. Ella, vacía y orgullosa, se quedó junto a la ventana con el café enfriándose en sus manos, observando la ciudad respirar bajo ella. Llamaron a la puerta. Su asistente se asomó. Hay otra solicitud. CNN esta vez. Quieren una exclusiva sobre lo que pasó. Tú y Jack juntos. Charlotte se giró. Diles que no. La asistente parpadeó de nuevo. Charlotte asintió. Diles que él no salvaba vidas por audiencia. Y yo tampoco. La asistente dudó. También enviaron esto. Le entregó a Charlotte un sobre Manila. Dentro había una docena de capturas de pantalla del avión, de la terminal, de las cámaras de seguridad del aeropuerto. En cada una, Charlotte se veía mirando a Jack. Ni con miedo, ni con admiración, sino con reconocimiento. Los dejó uno por uno y se susurró a sí misma. El mundo vio a un piloto. Yo vi a un hombre. Esa noche, Jack se sentó con Emily en la pequeña mesa de la cocina. El apartamento estaba en silencio, solo se oía el zumbido del refrigerador y el suave susurro del viento contra la ventana. Emily sostenía un crayón en una mano y su cuaderno en la otra. Dibujé algo, dijo. Jack levantó la vista del plato que estaba fregando. Sí. Ella asintió. Eres tú el de la cabina. Se secó las manos y se acercó. El dibujo mostraba un gran amarillo brillante con una figura de palitos en la ventana. Me dejaste una melena abundante, dijo Jack sonriendo. Tenías el pelo de un héroe ese día. Se rió. ¿Pelo de un héroe? ¿Es eso una cosa? Emily se apoyó en él. Ahora sí. Jack la atrajo hacia sí. Sabes que no lo hice sola, ¿verdad? Emily asintió. El cielo ayudó. Jack la miró a los ojos con dulzura. ¿Me ayudaste? Ella sonrió. Lo sé. Una semana después, llegó un sobre. Sin remitente. La letra era precisa, en mayúsculas militares. Dentro de una sola hoja de papel con un sello en la parte superior. Departamento de la Fuerza Aérea. Jack lo abrió lentamente. Para el señor Jack Dawson. Hay pilotos que vuelan con autorización, y hay quienes vuelan con un propósito inquebrantable.
En los casos más raros, ambos conviven en el mismo hombre. Considere esta carta su reincorporación. Si decide volver al cielo, la pista es suya. Cualquier cielo, cualquier día. Con respeto, Comandante Saralín, 139ª Ala de Transporte Aéreo. Jack la leyó 2 veces, luego la dobló con cuidado y la colocó en el cuaderno de Emily, junto a su dibujo. Más tarde esa noche, llamaron a la puerta. Jack la abrió y encontró a Charlotte allí de pie, con Gwen en el pelo, sosteniendo una bolsa de papel y con la misma sonrisa tímida que había tenido en el hospital. «Traje la cena», dijo. Él se hizo a un lado. «No sabía que estábamos haciendo eso. No sabía que estábamos haciendo esto», respondió ella, entrando. «Pero pensé que si puedes aterrizar un avión sin motor, yo puedo encontrar un despegue». Jack rió entre dientes. «Es un listón bajo». Charlotte miró alrededor del apartamento, donde vivía modestamente, lleno de calidez. Sus ojos se detuvieron en la pared sobre el fregadero de la cocina. Su recién clavada, entre un calendario y una pintura infantil hecha a mano, había una foto del vuelo 847 aterrizando. «Me gusta lo que has hecho con el lugar», dijo. Jack arqueó una ceja. «No es precisamente portada de Architectural Digest». Ella se giró para mirarlo. «No, pero es el primer lugar en el que he entrado donde las paredes no se disculpan por ser reales». Hizo una pausa. «¿Es esa tu forma de decir que me extrañaste?» Charlotte levantó la vista con voz suave. «No, es mi forma de decirlo. Volví a propósito». Jack la observó un instante y luego dijo que no estaba seguro de si debía llamar. Ella se acercó. «Entonces me alegro de haberme adelantado». Se sentaron juntos a la mesa, Jack, Charlotte y Emily, entre ellos, compartiendo papas fritas y pollo frito envuelto en papel marrón, riendo entre la salsa derramada y las historias del cielo. Todo estaba en silencio. Sin flashes, sin cámaras, sin titulares, solo 3 personas enraizadas en algo más profundo que los aplausos. Conexión. Tal vez incluso el comienzo de algo que no tenían que definir. Todavía no. Charlotte se inclinó sobre la mesa, apartó el flequillo de Emily de los ojos y susurró. «¿Sabes? Tu papá no solo aterrizó un avión». Emily levantó la vista. «Nos aterrizó a todos. El sobre no estaba sellado. No llegó por correo. Lo entregaron en mano a primera hora de la mañana. Lo deslizaron por debajo de la puerta del apartamento como un secreto reservado solo a un par de manos». Jack la encontró mientras le ataba los cordones a Emily, con la lonchera medio cerrada y pegatinas de dibujos animados colgando de los bordes. «¿Qué es eso?», preguntó. Jack la miró fijamente. «Blanca. Sin remitente, solo su nombre en tinta negra nítida. Jack Dawson». «No sé», murmuró. Emily, siempre curiosa, se inclinó. «Parece oficial». Esbozó una sonrisa. «Tienes 6 años. ¿Cómo sabes qué aspecto tiene un oficial?» Ella sonrió. «Porque no tiene purpurina». La abrió lentamente. El papel interior era de textura gruesa y formal. Desdobló la página y empezó a leer. Mientras recorría la carta con la mirada, apretó la mandíbula. Sus dedos agarraron el borde un poco más, y para cuando llegó a la firma al pie, ya no estaba en su pequeña cocina. Estaba en un hangar en Missouri hace 14 años, aprendiendo a volar por instinto y agallas. Estaba en una tormenta de viento en el desierto, intentando que un C-130 en llamas descendiera con flaps manuales, con 30 paracaidistas a bordo y el corazón en un puño. Y estaba de nuevo en esa cabina. El vuelo 847 escuchaba como el cielo se silenciaba y el futuro susurraba. La carta decía: «Jack, algunos pilotos vuelan con autorizaciones. Otros vuelan con valentía, y unos pocos vuelan con una convicción más firme. Tus acciones a bordo del vuelo 847 no fueron solo heroicas, sino instructivas. Tenemos la intención de utilizar tu enfoque en futuros materiales de formación de emergencia.
Redefiniste el significado de la calma bajo presión. El liderazgo cuando nadie te ve. Lo que hace un hombre cuando no tiene nada que demostrar. Pero todo. En G para proteger. Esto no es una citación. No es un contrato. Es una puerta. Y permanece abierta mientras decidas cruzarla. Atentamente, Comandante Michael Bland, subdirector de Operaciones de Aviación de Emergencia. Charlotte llegó esa tarde, no con una propuesta comercial ni un paquete de prensa, sino con 2 cafés y una mirada cómplice. «Lo leíste», dijo, entregándole la bebida. Jack asintió. «Sí. Vas a volver». Al principio no respondió. Miró hacia la ventana donde Emily estaba sentada en el suelo con las piernas cruzadas, cortando corazones de papel y pegándolos con cinta adhesiva al refrigerador. «Está feliz aquí», dijo Jack. «Estable». Por fin aprendí a evitar que el suelo se moviera bajo sus pies. Charlotte se acercó en voz baja. «No solo aterrizaste un avión, Jack. Le demostraste al mundo que el cielo no está reservado para los privilegiados». La miró con los ojos nublados. «¿Y si solo sirvo en emergencias? ¿Y si volar es el único lugar donde me he sentido yo mismo porque no tenía que ser nadie más?» Se acercó aún más. «¿Y si eso no es cierto? ¿Y si siempre fuiste ese hombre?» Pero nadie te dio el asiento correcto hasta que todo se desmoronó. La observó. En silencio, luego sonrió apenas. «Te has salido con la tuya con las palabras». Sabes que Charlotte rió suavemente. «Escribo mejores discursos para los demás que para mí mismo». «¿Y qué discurso escribirías tú para ti?», preguntó. Ella dudó y se encogió de hombros. Probablemente algo como: «No dejes que el miedo se disfrace de lógica. No dejes que la comodidad finja ser paz». Jack volvió a mirar la carta. «¿Es una locura que quiera hacerlo?», preguntó. «No», dijo ella. «Lo que es una locura es que creas que necesitas permiso». Él sostuvo su mirada. «¿Y si me caigo?». La respuesta de Charlotte fue inmediata y suave. «Entonces caer en algo que importa». Esa noche, después de que Emily se acostara, Jack se sentó solo en la sala con la carta sobre la mesa. Charlotte se acurrucó en el sofá cercano, leyendo un libro de bolsillo desgastado con el lomo casi partido por la mitad. «¿Lo extrañas?», le preguntó. Ella levantó la vista. «¿Extrañar qué?». «La versión de ti antes del título de directora ejecutiva. La chica que no siempre tenía que ganar». Charlotte cerró el libro. Algunos días decía: «Pero creo que sigue aquí, solo que más callada, como si esperara algo que mereciera la pena defender». Jack se levantó, se acercó a ella y se sentó a su lado en el sofá. «No eres callada», dijo. «Solo eres mesurada. Eso es diferente». Ella ladeó la cabeza. «¿Y tú qué?». Él lo pensó y luego respondió: «Soy un mecánico que nunca dejó de ser piloto». Ella sonrió. «Me alegra que finalmente lo hayas creído». En el silencio que siguió, Charlotte apoyó la cabeza en su hombro. Y por primera vez en años, Jack no sintió que tuviera que ganarse el momento. Simplemente estaba ahí, sin exigencias, sin declarar, como el tren de aterrizaje encontrándose con la pista. Como un amor que no pedía declaraciones, solo presencia. Al amanecer, Jack se despertó temprano. Se quedó junto a la puerta del dormitorio de Emily, observándola dormir. Su respiración era suave, su rostro en paz. Recordó cada momento que casi la arrebató de él, y cada kilómetro de cielo que intentó y fracasó. Entonces le susurró a nadie: «Tú eres la razón por la que vuelo». Regresó a la cocina, tomó el sobre una vez más y lo metió dentro de la portada de su cuaderno de dibujo. No como una decisión, sino como una semilla. Porque algunas cartas no exigen acción. Esperan, como las pistas, y los pilotos, los de verdad, siempre saben cuándo es el momento de despegar de nuevo. Un año después, volvió la nieve. Pero esta vez, no se sentía como algo contra lo que aferrarse. Se sentía como un recuerdo que volvía a casa.
La ciudad había cambiado sutilmente. Más luces en las ventanas de los edificios antiguos, más desconocidos sonriéndose en las escaleras del metro. Y enclavado entre dos hileras de casas de ladrillo en una tranquila manzana del centro, se alzaba Harz Village. Ya no era solo un refugio. Era una comunidad. Un invernadero florecía detrás del salón principal con hierbas de invierno escondidas bajo un cristal transparente. El rincón de lectura junto a la chimenea ahora albergaba historias en 3 idiomas. Había murales, letreros escritos a mano, tazas desiguales apiladas ordenadamente en la cafetería, y risas que subían de cada rincón como vapor. Y en el centro de todo se encontraba una pequeña cabaña escondida cerca del jardín comunitario, con canela en el alféizar de la ventana y botas secándose junto a la puerta. Dentro, el calor envolvía las paredes como un abrazo. Jack estaba de pie junto a la estufa, removiendo algo rico y dorado. Tarareaba suavemente una melodía medio olvidada que solía silbar cuando nadie lo escuchaba. Desde atrás, Charlotte lo rodeó con los brazos. «¿Has vuelto a hacer macarrones con queso de verdad?», bromeó, mirando por encima de su hombro. «Solo lo mejor por hoy», dijo Jack. «Además, el queso de caja se siente ilegal en un día como este». Charlotte sonrió. «Te estás poniendo sentimental». Se giró para mirarla, que aún tenía las manos en la cuchara. «No se lo digas a nadie. Arruinará mi imagen de exmecánico rudo». Lo besó en la mejilla. Demasiado tarde. En el patio, Emily estaba parada en medio de una docena de niños, enseñándoles cómo revisar un planeador de papel antes del vuelo. Llevaba una bufanda roja, gafas protectoras enormes y la sonrisa segura de quien había sobrevivido a lo imposible y lo había hecho parecer un recreo. Un pequeño letrero de madera colgaba sobre la entrada del nuevo edificio, justo detrás de sus alas, para Emily, ingeniería de vuelo y laboratorio de sueños, para niños que se atrevieran a intentarlo. El programa había comenzado con 10 niños del barrio. Ahora tenía una lista de espera y un grupo de voluntarios que incluía pilotos de verdad, ingenieros, artistas e incluso un técnico jubilado de la NASA que traía helado liofilizado una vez al mes. Emily levantó la mano y gritó: «¿Quién recuerda para qué sirven los ascensores?». Una chica tímida al fondo levantó los dedos. «Te ayudan a subir o bajar según donde te inclines». «Exactamente», dijo Emily radiante. «Y recuerda, no siempre necesitas motores. A veces, planear es suficiente». Jack la observó desde la ventana. Se le quebró la voz. «Ahora está más centrada que yo». Charlotte se puso a su lado. «También es más fuerte. Eso es lo que la hace peligrosa». Él rió e inalcanzable. Charlotte lo miró. «No intentas atraparla, Jack. Le estás enseñando a volar». Se giró hacia ella con ojos suaves. «Sabes, solía pensar que salvarla era lo único que importaba. Ese aterrizaje, ese avión, fue la cima. Pero ahora, preguntó Charlotte. «Ahora veo que el verdadero milagro no fue el aterrizaje. Es lo que hicimos después de tocar tierra». Esa noche, una pequeña celebración llenó el salón principal. Las luces de cadena brillaban en las vigas del techo. Los platos tintineaban. Las historias fluían, la mayoría ligeramente exageradas. Alguien tocaba la guitarra acústica en un rincón. Los niños corrían entre las piernas, lanzando aviones de papel con los nombres de los demás escritos en las alas. En medio de todo, Emily se subió a una caja. Golpeó una cuchara contra su taza. «Disculpen», gritó. «¿Puedo decir algo?». La multitud guardó silencio. Emily se ajustó las gafas. «Hace un año, mi papá pilotó un avión sin motores, y la gente lo llamaba héroe, pero yo ya sabía que lo era». Incluso antes de eso, Jack parpadeó, apretando los dedos alrededor de su copa. «Emily», continuó, «y este lugar, alas para Emily, no se trata realmente de mí. Es para todos los niños que alguna vez pensaron que no podían ser valientes por ser pequeños, callados, enfermos o asustados. Porque,
Adivina. ¿Qué? Señaló hacia el techo. No necesitas rugir para despegar. Solo necesitas que alguien crea que puedes. Los aplausos estremecieron la sala. Charlotte se giró hacia Jack, con los ojos brillantes. Tiene tu ritmo. Tiene tu coraje. Susurró Jack. Más tarde esa noche, después de que los invitados se hubieran ido y la nieve hubiera comenzado a caer de nuevo en suaves e indulgentes olas, Jack estaba afuera bajo las estrellas. El viento era suave, de esos que te suben el cuello, no te deprimen. Charlotte se acercó a él, ajustándose la bufanda. ¿Estás bien? Jack asintió, simplemente recordando. Ella esperó. Él señaló hacia arriba. ¿Ves ese? Dijo. El más brillante de esta noche. Charlotte siguió su mirada. Sí, ella. Solía pensar que era a dónde iban los corazones cuando dejaban de latir. Charlotte no dijo nada. Simplemente deslizó sus dedos en los de él. Y ahora finalmente preguntó. Jack sonrió, sin apartar la mirada del cielo. Ahora creo que es a dónde van cuando vuelven a funcionar. Ella se inclinó hacia él. Sabes, antes tenía miedo de caer. Lo sé, pero ahora. Él se giró hacia ella. Ella sonrió. Creo que tengo más miedo de no saltar nunca. Jack rió en voz baja, suave, plena. Entonces saltemos, Charlotte. Y justo allí, bajo un cielo que una vez amenazó con tragárselos por completo, dos personas que habían aprendido a aterrizar, finalmente despegaron juntas, silenciosas, firmes, sin miedo, no volando para escapar del pasado, sino hacia un futuro que ninguno de los dos creía merecer hasta que aprendieron que a veces solo encuentras tus alas después de la caída. Absolutamente. Aquí tienes una conclusión sincera e inspiradora, hecha a medida para tu video narrativo, con una llamada a la acción fluida que resuena emocionalmente y fomenta la participación. Si esta historia, si te ha tocado algo, si te ha recordado que la fuerza no siempre grita, que el amor puede sanar incluso las grietas más profundas y que a veces son las almas más silenciosas las que nos ayudan a superar la tormenta, me encantaría saber desde dónde nos ves. Deja tu país, ciudad o simplemente en los comentarios. Leo a todos y sus historias. Tu presencia significa más de lo que crees. Si quieres escuchar más historias como esta, historias de segundas oportunidades, valentía silenciosa y la belleza de ser humano, suscríbete y activa la campanita para no perderte nunca nuestro regreso. Desde el fondo de mi corazón, gracias por dedicar tiempo a esta historia. Donde quiera que estés esta noche, espero que estés a salvo, que te vean y que recuerdes. A veces, incluso en caída libre, encontramos nuestras alas. Hasta la próxima, mantén los pies en la tierra y sigue volando.